Buenos días, jóvenes. El día de hoy ya vamos a cambiar un poquito de tema. Este es un tema, eh, pues que ya lo hemos estado viendo porque trata sobre la tabla periódica, pero no lo hemos visto específicamente, ¿sí? El tema del día de hoy es la segunda revolución de la química. Como subtítulo es, tiene el siguiente: el orden en la diversidad de las sustancias, aportaciones del trabajo de Canizaro y Mendeleev, ¿sí? Entonces, esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Recuerden que siempre vemos aprendizajes esperados. Segunda revolución de la química. eh, ¿De qué se trata o qué se relaciona con este tema cuando ustedes lo escuchen? Con la tabla periódica y dos científicos, eh, pues dos personas que nos aportaron mucho a la química, a la ciencia, en cuanto al orden de los elementos de la tabla periódica. Aprendizajes esperados. Tenemos dos. El primero nos dice: identifica el análisis y la sistematización de resultados como características del trabajo científico realizado por Canizaro al establecer la distinción entre masa molecular y masa atómica. Entonces, ¿qué es lo que vamos nosotros a hacer? Vamos a identificar cómo es la sistematización de los elementos en cuanto a su masa atómica, lo cual estableció Canizaro. Y número dos, identifica la importancia de la organización y sistematización de elementos con base en su masa atómica en la tabla periódica de Mendeleev, que lo llevó a la predicción de algunos elementos aún desconocidos. Entonces tenemos otra palabra clave que es identificar. ¿Qué vamos a identificar? La organización de estos elementos en base a su masa atómica, ¿sí? Bueno, primera diapositiva. Fíjense bien. Los químicos han logrado detectar similitudes en las propiedades físicas y químicas de los elementos. ¿Por medio de qué? De diversos experimentos. Han generado un sistema de clasificación que hoy es una herramienta indispensable para hacer predicciones sobre cómo reaccionan los elementos entre sí y sobre las propiedades de los compuestos químicos que estos forman. Además, ese sistema de clasificación se resume ¿en qué? En la tabla periódica de los elementos, que a lo largo de la historia, distintos científicos han contribuido a su desarrollo, lo cual a su vez revolucionó la forma de pensar y de hacer experimentos, ¿sí? Vamos a ver que en la Edad Antigua, en esta época, existieron diferentes filósofos, naturistas, químicos y físicos, y ellos especularon acerca de los componentes elementales de las sustancias que nos rodean. De esto ya habíamos visto un poquito de historia. En el siglo IV antes de nuestra era, hubo un filósofo griego, cómo fue llamado? Aristóteles. ¿Y qué fue lo que él propuso? Bueno, él decía que todas las cosas estaban constituidas por cuatro elementos básicos. ¿Y cuáles eran estos? Agua, aire, tierra y fuego. Pero en el siglo XVII, Roberto Boyle introdujo la primera definición moderna de elemento químico, ¿sí? Él fue el que dio o trató de definir al elemento químico. Después viene otra era, que es la edad moderna,
donde en el siglo XVII aparece otro científico llamado Laurent Lavoisier, ¿sí? Él proporcionó a los químicos una definición que les permitió identificar los elementos químicos de manera sistemática, incluyendo varios elementos, además de la luz y el calor como elementos. Y a medidas del siglo XIX se conocían ya 60 elementos, ¿sí? Vamos a ver que estos elementos estaban divididos en tres. Unos eran los gases a temperatura ambiente, otros eran los líquidos y otros eran los sólidos. Entonces, estamos viendo que ya para el siglo XIX ya se conocían alrededor de 60 elementos, los cuales estaban distribuidos en tres grupos. En el grupo de los gases estaba el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el flúor y el cloro. En los líquidos únicamente dos, mercurio y bromo. Y los sólidos eran los 53 elementos restantes. ¿Sí? Bueno, vamos con la siguiente diapositiva. Otros científicos observaron que distintos elementos tenían propiedades físicas y químicas parecidas y separaron los elementos. ¿Cómo los separaron? Esto también ya lo vimos. Los separaron en grupos o familias y estos elementos se dibujaron en una tabla, sobre una tabla. Entre ellos estaban algunos de los científicos que eran Dobereiner, Mayer, Newlands y Mendeleev. Su trabajo fue severamente criticado, ¿sí? Entre todas las tablas periódicas propuestas, la que resulta más útil y exitosa por su elegancia y su capacidad predictiva fue la que propuso Mendeleev en el año de 1869, la cual se conoce como tabla periódica de los elementos. Y esta tabla o este acontecimiento dio lugar a una ley denominada ley periódica, ¿sí? Bueno, fíjense bien. Aquí tenemos a Mendeleev. Él aprovechó los resultados y experimentos de muchos científicos e invirtió horas y horas en organizar de diferentes formas los elementos, ya fuera por su comportamiento y propiedades químicas, pero finalmente tomó en cuenta la masa de los átomos que conforman cada elemento y la forma en que se combinan químicamente con otros elementos de la tabla. Si ustedes observan, aquí tenemos la tabla que él realizó, cómo la ordenó. Aquí ya estaban ordenadas por familias y por periodos, ¿sí? Seguimos. Bueno, el trabajo de los químicos Avogadro, Canizadro y Dmitri Mendeleev fue fundamental, ya que usó esta información para la organización de los elementos conocidos, como les acabo de decir, en hileras, ya sea horizontales, en orden creciente de la masa atómica. Él los acomodó de acuerdo a su masa atómica, ¿sí? Asimismo, observó la manera en que los distintos elementos se combinan para formar compuestos y de esta manera organizó los elementos en periodos, grupos o familias, ¿sí? Bueno, Dimitri dejó espacios en el acomodo de estos elementos, ya que estaba seguro que existían más elementos, aunque todavía no estaban descubiertos, ¿sí? En 1871, él predijo la existencia de un nuevo elemento, al que llamó ecasilicio,
pero este fue descubierto hasta 1886 y le pusieron el nombre de germanio. La tabla de Mendeleev permitió considerar una enorme cantidad de información sobre los elementos, sino que además se realizaron predicciones de la existencia de otros elementos y se determinó la regularidad de sus propiedades químicas, organizándolos en función de su masa atómica. Fíjense bien, vamos a ver por qué se le llamó la ley periódica. Las propiedades se repiten de un periodo a otro y a esto se le conoce como ley periódica. Todos estos sucesos dieron origen a lo que se denomina la segunda revolución de la química. Bueno, jóvenes, toda esta información les va a servir para hacer la actividad del día de hoy. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes? Bueno, ustedes van a realizar una línea del tiempo de la segunda revolución de la química, la cual podrán hacer o realizar con ayuda de la información que viene en su libro de texto o de la información que yo les acabo de dar, que les acabo de brindar. En su libro de texto es de la página 108 a 109 y recuerden que la van a realizar en hojas de color, la van a pegar en su libreta y es muy importante poner el número de actividad y la fecha. Y nos vemos más tarde para ver cómo les quedó su actividad.